vez la Fiscalía tiene conocimiento de los hechos, se asigna a un grupo especial de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI y se inician las primeras diligencias, averiguaciones. Dentro de la investigación se trabajaron absolutamente todos los aspectos. Saber si eran las FARC, saber si era delincuencia común, saber si eran grupos de extrema derecha, los paramilitares. La gente pensaba que nadie le podía hablar en esos términos a este mono Jojoy. Ella habló muchas horas con Jojoy. En una época de violencia, algunos pensaban que este atroz crimen quedaría impune. Pero estaban equivocados. Esta vez se impartiría justicia. Oiga, los pleitos ya están dormidos. ¿Abriste qué? Dejaste tan pollerón, soltala, soltala, güey, que a usted que no faltara parte, soltala. Ese 2 de marzo una persona pasa por el sitio, encuentra unos rastros de sangre y empieza a indagar a ver qué es lo que podría haber sucedido. Esta persona entonces llama a la fiscalía, a la policía, para que vayan y verifiquen qué es lo que está ocurriendo. Una vez la Fiscalía tiene conocimiento de los hechos, se asigna a un grupo especial de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI y se inician las primeras diligencias, averiguaciones. Los técnicos del CTI proceden a acordonar la zona y se constituyen en la escena para iniciar las pericias de rigor. La senadora Daniels. ¿Seguro? Claro, completamente la senadora Daniels. Tiene razón. La primera información que tuvimos es que sí se trataba de la muerte de la senadora Marta Catalina Daniels, que apareció junto con su gran amiga Ana María Medina y su conductor Carlos Lozano. Recuerdo muy bien que este era un hombre de su máxima confianza, que la acompañó durante 16 años y ella confiaba plenamente en él. Tenemos que buscar el arma porque ella siempre sale con un arma. La búsqueda del arma resulta infructuosa. El 2 de marzo era un sábado, 8 días antes de la contienda electoral para Senado y Cámara. Para esa oportunidad, Marta Catalina Daniels
no se había presentado a su aspiración al cargo de senadora de la República, que venía ocupando hasta meses antes porque había renunciado al Congreso de la República. Me impactó porque era una persona que yo conocía, era una persona que tenía mucha influencia política, era una persona muy amiga del presidente Samper. Oriunda de Girardot, departamento de Cundinamarca, Marta Catalina Daniels comienza su actividad política en la década del 80, cuando resulta electa concejal en representación del Partido Liberal de su municipio. Conocí a Marta Catalina Daniels en desarrollo en mis primeros pasos en la vida pública, más o menos comienzos de los 80, algo así. Ella era una dirigente popular de Girardot y allí llegué buscando apoyos para mi primera aspiración como diputado de Cundinamarca y desde entonces establecimos una relación muy cercana que duró hasta el momento de su muerte. Era una mujer sin pelos en la lengua y lo que tenía que decir lo decía claramente. En público y en privado lo decía de igual manera. No podemos dejarnos atemorizar. No podemos dejarnos satanizar. En el último año, la senadora se destaca como mediadora entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y la sociedad civil, y logra negociar la liberación de varios secuestrados. Ella se metía en esos campos buscando ayudar a esas familias más necesitadas frente a un flagelo como el del secuestro. Entonces hacía acercamientos y eso pues en este país trae de más y trae de menos, eso es peligroso. Marta Catalina Daniels tenía contactos personales con el Mono Jojoy por su carácter fuerte, recio. No le temía muchas veces a nada. Para ella nada se le atravesaba en su camino. Si tenía que conseguir algún tipo de contacto con las fuerzas insurgentes, llámese EPL, ELN, FARC, lo hacía. Temor por su vida, creo nunca la tuvo. Al momento del suceso, Catalina del Pilar Daniels, la menor de los 4 hijos de la senadora, vivía en los Estados Unidos. Yo estaba viviendo en Miami. Me faltaban como unos 23 días para irme a España y estar con mi mamá y con mis hermanos. Mi mamá ya había tomado la decisión de retirarse de la política, dedicarse a su familia. Y yo estaba loca por volver a ver a mi mamá. Llegué a Bogotá y mi mamá estaba muerta. Antecitos de la muerte de mi mamá había pasado lo de Ingrid Betancourt. Entonces, nosotros vivimos en un país en donde a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa. Para mi mamá, la política era su vida. Y lo fue durante la mayor parte del tiempo. Ya al final sintió la necesidad de retirarse. Los momentos que teníamos con mi mamá solos, era como si en ese momento no importara absolutamente nada. Y esos momentos sí era una entrega total. Ella adoraba a su familia, a toda, y hacía cualquier cosa por su familia. Cualquier cosa. Para esa época, las FARC habían iniciado como una campaña de secuestros y atentados contra personalidades del país. Hacía más o menos un mes que se había presentado el secuestro de la doctora Ingrid Betancourt y su fórmula presidencial, Clara López.
El cadáver de la senadora tenía 2 heridas por proyectil de arma de fuego. Una en la región occipital derecha y la segunda herida en el pómulo derecho. De los 2 disparos, uno de ellos causó lesiones cerebrales. Esto produce la muerte en pocos minutos. De acuerdo al informe de balística, el proyectil recuperado era de calibre .38 especial. Con respecto a los hallazgos de las distancias de disparo, en el orificio del pómulo derecho se encontraron residuos de disparo. Eso nos habla de que fue un disparo hecho a corta distancia. El otro orificio no tenía residuos macroscópicos de disparo, por lo tanto se miraron las ropas, las prendas de vestir, y en una de ellas, en un buzo que traía colocado, encontramos un orificio de disparo en la parte alta del buzo, o sea que hubo la interposición de la prenda durante ese disparo, y en el disparo se encontraron los residuos de disparo. Quiere decir que ambos disparos fueron hechos a corta distancia. En marzo del 2002, en lo más profundo de un abismo en Colombia, aparecen los cadáveres de la senadora Marta Catalina Daniels, su chofer Carlos Germán Lozano y su amiga Ana María Medina. Las víctimas habrían sido ejecutadas a quemarropa con un revólver calibre .38 especial. El crimen conmueve a toda Colombia. Fue la noticia del momento, era un triple crimen que de verdad sonó muy duro por tratarse de una senadora de la República, por la forma tan violenta en que murió, por lo extraño del crimen. ¿Quién estaba interesado en ese momento en asesinar a la senadora? Y a asesinarla a sangre fría, esa era la gran pregunta. Marta Catalina Daniels sale aproximadamente de su casa unos minutos antes de las 5 de la mañana del día 2 de marzo del 2002. La acompañaban Ana María Medina, esposa de Ricardo Tafur. Ricardo Tafur para ese entonces se hallaba privado de la libertad porque estaba secuestrado por un frente de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, FARC. Y la acompañaba Carlos Germán Lozano, que era su conductor de confianza de muchos años. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Ya está lista la camioneta? Se logró establecer que Marta Catalina Daniels se desplazó a un presunto encuentro con unos miembros del Frente 22. En aquel entonces, Wilmer Antonio Marín Cano, alias Hugo, lideraba el Frente 22 de las FARC. En el 2001, y por motivos familiares, la senadora hace su primer contacto con el Mono Jojoy y las FARC. Mi tía Sandra termina secuestrada por las FARC. En ese momento Pastrana empieza los diálogos con las FARC en la zona de distensión, el Caguán. Entonces ella dice, listo, está bien. Siendo una senadora ya tenía las posibilidades de abrir y tocar puertas, los contactos. El gobierno expidió esta noche los decretos para comenzar el proceso de paz con las FARC. Declarar abierto el proceso de diálogo con la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. No tienes que preocuparte.
Eventualmente a ella le autorizan el ingreso al Caguán para hablar con el mono Jojoy. Me cogí una mañana, me dice, nos vamos para Clima Caliente, camino. Y entonces me fui con ella al Caguán. Buenos días, senador. Llegó el mono Jojoy, la saludó y el señor se queda mirándome con cara de ¿quién es esta? Y mi mamá le dice, bueno, mi hija. Ese fue un momento que nos marcó como familia. El rescate de Sandra se dio eventualmente. Fue algo que fortaleció la imagen que yo tenía de mi mamá. A causa de la gestión de la senadora, su hermana Sandra Daniels es liberada luego de haber permanecido en cautiverio 5 meses. El fiscal William Portela no está convencido de que la guerrilla esté detrás del triple homicidio. A decir verdad, no me cierra que haya sido las FARC las que crearon este asesinato. La primera hipótesis se dirigía a la autoría por parte de las FARC. Estuvieron con los narcotraficantes y se creó la narcoguerrilla, pero el modus operandi de ellos... Pero las FARC no tenían ninguna razón para atentar contra Marta Catalina Daniels. Antes les servía más a ellos, ¿cierto?, viva ella, que haberla ejecutado. Dentro de la investigación se trabajaron absolutamente todos los aspectos. Saber si eran las FARC, saber si era delincuencia común, saber si eran grupos de extrema derecha, los paramilitares. Pero el encontrar los cuerpos con disparos de gracia muy cerca de su cabeza determina para los peritos forenses de que no era nada al azar, de que era algo totalmente premeditado, el crimen de la senadora y sus 2 amigos. Las FARC sacan un comunicado diciendo no fuimos nosotros. Yo personalmente sentía que no podía ser las FARC. No es tanto que la palabra el mono Jojoy valiera o no, sino más bien porque ellos no tenían motivos realmente para matar a mi mamá. Mi mamá nunca les dio motivos para que la asumieran como una enemiga de ellos. Catalina del Pilar decide viajar a España con sus 3 hermanos después del sepelio de su madre. Esto es muy duro decirlo, pero en un país que tiene tantos enfrentamientos, tantos actores violentos, tantos protagonistas, donde la justicia ha sido tan parca en la averiguación de las responsabilidades y de los sucesos violentos que ocurren, todos esperamos que en este caso se haga justicia. Por espacio de 1 año, la senadora colombiana Marta Catalina Daniels negocia con el mono Jojoy, máximo líder militar de las FARC, la liberación de varios secuestrados. Buenos días, senador. Su propia hermana, Sandra Lucrecia Daniels, recupera la libertad como parte de la gestión. La gente pensaba que nadie le podía hablar en esos términos a este mono Jojoy. Ella habló muchas horas con Jojoy, haciéndole ver la inutilidad de la vía armada, y lo hacía en un tono y con una convicción que no suscitaba un rechazo, sino al contrario. Entiendo que él inclusive le suscitó una cierta solidaridad con ella y establecieron un diálogo para sacar este país sin violencia adelante. Venga, te invito a tomar una guardia. Pero faltando pocas semanas para dejar el Senado, Marta Catalina es asesinada junto a otras 2 personas en un remoto páramo cerca del municipio de Zipacón. De inmediato las FARC niegan cualquier responsabilidad en los hechos. El caso tiene a los investigadores en una encrucijada. Yo decía, ¿quién fue? Si mi mamá ya se iba a salir de la política, ya no era una amenaza para nadie. Pero en este país uno nunca sabe.
¿Cuántas muertes no han pasado, de verdad, que han quedado totalmente impunes? Yo decía, Dios mío, no. Para las ánimas. Bueno, salud por lo hecho. Adentro. Entonces, ¿qué, Pedrito? Cuente cómo fue la vuelta. ¿Cómo la mataste? Vos hubieras estado. Cartagenita es un corregimiento que hace parte de la jurisdicción de Facatativá. Estos señores, a medida que iban bebiendo, hablaban cada vez más fuerte. Hacían referencia a nombres concretos. En una mesa no muy distante era de ellos, había un suboficial del ejército que estaba seguramente esperando a alguien de manera accidental. Comenzó a escuchar las voces, hablar de Marta Catalina, y le interesó el tema porque él hacía parte de las fuerzas militares de Colombia. A través de un miembro del ejército nos llevan a hacer contacto con una persona que empieza a delatar a los que habían participado en el hecho y a dar las direcciones, sitios de ubicación. ¿Qué, la fiscalía o qué, marica? Y es gracias a esa delación de esta persona que se inician las primeras diligencias de allanamiento y con estos allanamientos se logró establecer, encontrar evidencias. En la redada, elementos del CTI logran la aprehensión de José Gabriel Caballero, Pedro Antonio López Soto, José Salvador Jiménez Hornero y Damey Saldaña. No hablar con mi abogado como que... Además de las armas que les encontraron a los autores materiales, aparece también algo muy importante, que es una camándula, un rosario, que dicen ya los familiares después de la senadora, que ella siempre utilizaba y que siempre cargaba. En los diferentes allanamientos, varios teléfonos móviles también son incautados. En cada una de las residencias se encontraron armas y una de las armas estaba a nombre de la senadora. Estas vainillas y estos proyectiles o ojivas que fueron extraídos de los cuerpos fueron cotejadas por balística del CTI y coincidieron totalmente con las armas que fueron halladas en los lugares de residencia de los autores materiales del hecho. La Fiscalía abre un proceso contra los sicarios, mientras averigua si el grupo pudiera estar vinculado a una organización paramilitar. Pudo haber sido la SAUC, siendo que mi mamá había estado hartas veces en el Caguán. Nunca quitaba que la tildaran de guerrillera y la mandaran a matar.
En Colombia, un oficial del ejército escucha por accidente la conversación de los sicarios que habrían asesinado a la senadora Marta Catalina Daniels y a otras 2 personas en marzo del año 2002. Durante la captura de los sospechosos, la policía asegura el arma homicida. El próximo paso es determinar si el grupo estaba asociado a una organización paramilitar o ejecutaron el triple homicidio por un encargo. Balística determinó que es el arma del crimen. ¿Qué explicación me puede dar? Ya le dije que no sé lo que me está hablando, hermano. Dígame la verdad. Yo no la maté, hermano. ¿Sé por qué me está acusando a mí si usted no tiene ninguna prueba? Mucha gente entra y sale de mi casa todo No me hable pendejadas, dígame la verdad. Quiero un trato. Yo le voy a contar todito, detalle por detalle. Eso es pura ¿Borracho o estaba sobrio? ¿Usted la mató borracho o sobrio? Yo no la maté. ¿Por qué me acusa? Yo no soy ningún asesino. Sus compañeros se están librando. Ellos van a salir libres. Y usted se va a quedar enterrado en la cárcel, en el hueco. Diga la verdad. Si yo no los conozco, lo que le estoy diciendo, hermano. Yo no sé lo que me está hablando. Le doy cada nombre, le digo todo como fue. Pero usted me asegura que mi pena se me rebaja. Y otra cosa, mi nombre no sale. Si yo lo hubiera matado, estaría en otra parte. Me hubiera perdido. Ustedes nunca me hubieran cogido. Dependiendo de lo que me diga, revisamos su caso. Cuénteme. Los autores materiales resultaron ser parte de una organización muy bien establecida, una organización criminal dedicada a la extorsión, al secuestro en varias poblaciones, no solamente en Zipacón, sino en Villeta y en Bogotá. Unas personas que sabían muy bien lo que estaban haciendo, unas mentes criminales que estaban ejecutando un plan muy bien organizado, que era el crimen de la senadora y estas 2 personas, y que siempre buscaron no dejar rastro. Oiga, Pedro, ¿todavía falta mucho? Hágase, doña, que esto es breve. Este es el camino de tierra por el izquierdo. Mira que estaciona acá un segundito, huevón. Parque acá, parque acá. Parque acá. ¡Me van a enviar! ¡No tenemos familia, güey! ¡Que mirar con de vuelta! ¡Date la vuelta y ¡date vuelta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ninguno me mire! ¡Se fusilar Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí derecho. Ahí derecho y cuidado con los tomos. Después hice la llamada. ¿Cuál llamada? ¿A quién llamaron? Pues llamé a la persona que me tenía que pagar, a la que me contrató. Ya los peladitos están dormidos. El dicho que los niños están dormidos era como el santo y seña por medio del cual Pedro López estaba avisando que Marta y sus acompañantes ya estaban muertos. ¿Qué persona? La patrona. Ya varios de ellos empiezan a entregar información que detrás de este crimen está una mujer conocida como la patrona. Esa era la gran pregunta. ¿Quién estaba interesado en asesinar a la senadora? ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Quién era el autor intelectual? Yo recuerdo muy bien que inicialmente se hablaba de personas cercanas a la senadora. Incluso se decía que podría ser amigos o personas que habían trabajado con ella en el Congreso. Es decir, no estaban descartando ninguna hipótesis, hasta que por fin la justicia decide hacer un allanamiento a la vivienda
de la senadora. Yo voy a la izquierda, yo voy a la derecha. El registro policial se efectúa tras la captura de los presuntos autores materiales del triple homicidio. Lo que más llamó la atención dentro de las evidencias que se lograron encontrar fue una carta que Marta Catalina había redactado. Esa carta fue como una premonición que tuvo la senadora con relación a lo que le venía ocurriendo y lo que le iba a ocurrir, y que realmente eso fue lo que pasó. Le doy cada nombre. Le digo todo como fue, pero usted me asegura... 4 personas pertenecientes a una peligrosa banda criminal serían los autores materiales del asesinato de la senadora colombiana Marta Catalina Daniels. Mientras son interrogados, revelan que la patrona prometió pagarles unos $56.500 por el trabajo. La fiscalía podría estar cerca de revelar la identidad del autor intelectual de las muertes. Una carta, creo que la encontramos. Esa carta es la clave, es el fundamento, es la columna vertebral de toda esta investigación, cuando ya toma sustento para las autoridades y le da un giro a esta investigación. Esto es como una crónica de una muerte anunciada, lo que ella presentía que le iba a ocurrir. Hugo se comprometió a sacar a José Ricardo Tafur y a su primo y pidió 220 millones. Fue una carta que Marta Catalina había redactado y de la cual le había dicho a su hija, que estaba en España, que si alguna cosa le llegaba a suceder, en esa carta estaría explicado lo que había ocurrido. La muerte de ella se produce porque su hermana Sandra tenía alguna relación con el comandante del Frente 22, que era alias Hugo. Ella le hace creer a su hermana que ha hablado con Hugo y que entonces Hugo va a lograr la liberación de estos 2 secuestrados, pero que requieren un 220 millones de pesos. ¿Qué explicación le encuentra a lo escrito por su hermana? La familia de los secuestrados llevan ese dinero a la casa de Sandra, pero finalmente en la liberación no se dio. Primero, creo que esta no era la letra de mi hermana. No, sí, esa es la letra. Bueno, no sé, estaría muy deprimida, siempre fue depresiva. Sandra le dice a Marta que Hugo va a devolver el dinero, y es cuando coloca la cita y Marta se va con esa idea de que Hugo le va a entregar el dinero. Mi hermana era una persona muy sensible, muy sentimental. Desde chiquita siempre llevaba un diario. Además, usted sabe cómo somos nosotras las mujeres, ¿no? Así de fácil. Sí, así de fácil. Sandra Lucrecia estuvo secuestrada entre mayo y septiembre del 2001 por las FARC. ¿Qué pasa, mi cielo? Estuve pensando y necesito que me ayudes a idear un plan. Lo que se supo es que durante su secuestro tuvo ya una relación sentimental, un vínculo con el comandante Hugo, que era el jefe del Frente 22 de las FARC. Estás hermoso hoy. Marta Catalina se da cuenta que
Sandra Lucrecia, después de su secuestro, se habría seguido viendo con el comandante Hugo y tendrían incluso negocios de secuestro que prácticamente los habría enriquecido de manera ilícita. Ese era tu plan, Sandra. Sandra le ha dicho que tiene $7 millones en las Islas Caimán, 2 de los cuales le pertenecen a Hugo, comandante del Frente 22 de las FARC. Pero ¿cómo puede ser que quieras jugar con la vida de la gente? Marta Catalina entra en una especie de ira y le hace saber a su hermana Sandra Lucrecia que estaba dispuesta a hacérselo saber al Mono Jojoy porque el secretariado de las FARC no sabía de esto. Y esto sí era un problema muy grave. Y ahora quiere que vaya a recoger a Hugo, que viene con la plata. Pero tengo miedo. Será una trampa para matarme. Esa carta ella la escribió pensando en que le iba a pasar algo. No sé si pensaría que le iban a asesinar, pero ella sí sentía temor. Y yo creo que por eso fue que la escribió como advirtiéndole a quien más que a su hija que amaba tanto, advirtiéndole que si algo le podía pasar, prácticamente le daba unas pistas de que no descartara a su hermana Sandra Lucrecia. Como una especie de muerte anunciada, la senadora Marta Catalina Daniels acusa a su propia hermana, Sandra Daniels, de estar involucrada en un complot para asesinarla. Sandra pone en duda la autenticidad de la carta y refuta todas las acusaciones en su contra. Así de fácil. Sí, así de fácil. Esa era la única relación que mantenía. Cuando a Sandra Lucrecia le toman las primeras declaraciones, ella estaba muy nerviosa. Ni si ella misma creía que la fiscalía la estuviera ya involucrando en el crimen de su propia hermana. Y fue muy insistente ante el fiscal, que ella no quería hacer un chivo expiatorio en la investigación y que deberían buscar a los verdaderos culpables porque ella no era. A través de una prueba de grafología, al hacer análisis comparativo de dicha carta con documentos escritos por la senadora, se pudo probar a través del perito que correspondía a la senadora que ella la había elaborado. El fiscal solicita además el rastreo de todas las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos registrados a nombre de Sandra Lucrecia. A través de los investigadores se pudieron decomisar o establecer los teléfonos que utilizaba para esa época Sandra Daniels y Pedro. Entonces, teniendo los números, confirmaba que realmente Pedro López llamó a Sandra para darle la información de que los niños estaban bien arropados y estaban dormidos. Oiga, los peladitos ya están dormidos. Posteriormente, utilizando otro teléfono, llama a Sandra y le avisa a las 7:15 de la mañana, empieza a hacerle otras llamadas. Aló. Patrona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que la plata no aparece? Ah, Pedro. ¿Qué pasa? Estoy en una reunión, me está interrumpiendo. No, patrona, las cosas no son así. Hay que ser serios. Dígale a Hugo, él debió haberle pagado la semana pasada. Eso no es problema mío. Vea que estoy llamando al Hugo y nada que aparece, no me contesta. Dígale a ese piro que aparezca. Fueron cientos de llamadas las que se hacían todos los días y se empezaron a escuchar conversaciones en las que Pedro le estaba exigiendo el pago de dinero para poderse sostener él y los demás. Pedro es mi chofer, yo le debía unos pagos de su sueldo, no porque no tuviera plata, ¿no? Obviamente con mi secuestro, todo este lío de mi hermana. Finalmente, el indicio grave en contra de Sandra Daniels sobre su participación como autor intelectual de la muerte de su hermana Marta Catalina se refleja en esas llamadas en las que ella autoriza el pago de un dinero a todos los sicarios que estaban detenidos como responsables de la muerte de su hermana. Nosotros estábamos en España cuando sale la noticia de que a Sandra la toman presa y la están acusando de la muerte de mi mamá. No es lógico para mí, yo creo que para ningún ser humano que una hermana mate a otra a pesar de que ya tenemos la historia de Caín y Abel. Uno piensa que eso no le pasa a uno.
Recuerdo que yo tuve la oportunidad de entrevistarla a los pocos días en el Buen Pastor, donde estaba recluida. Ella salió como una mujer muy fuerte, muy bien arreglada, se había peinado, se había maquillado, estaba muy bien puesta, no se desdibujó en ningún momento en la entrevista. Y en todo momento ella se mantuvo firme en que ella no tuvo absolutamente nada que ver en el crimen de su hermano. Como coautores del triple homicidio, Pedro Antonio López Soto y José Salvador Jiménez Hornero son condenados a 39 años de prisión. Dame y Saldaña, por su parte, recibe una pena de 14 años de privación de libertad por su complicidad en los hechos. Finalmente, 5 años después de haber ordenado el asesinato de su propia hermana, el Tribunal Supremo de Cundinamarca sentencia a Sandra Lucrecia Daniels a 38 años de prisión. Yo hablaba con uno de los investigadores y me dice que esta historia tenía todos los ingredientes de una historia macabra, que era prácticamente el guión perfecto de una novela o una tragicomedia que termina en un desenlace fatal. Las circunstancias de Colombia y con las convicciones que ella tenía, de que ella tenía que hacer unas gestiones humanitarias, que ella no evadía peligros, no evadía responsabilidades, pues casi que era un destino que tenía que terminar allí. Yo no sé si el resto de mi familia, pero yo personalmente siempre tuve el temor de que eventualmente mi mamá la podían matar. Y fue un sentimiento que siempre guardé en mi corazón y fue uno de mis grandes miedos. Creo que ha sido el miedo más grande que he tenido y el que en efecto se dio. ¿Hasta dónde llegó mi sinrazón, que creí en todo, que confié, que pensé que mi hermana me quería? El dolor más grande en mi vida ha sido su pérdida, pero el orgullo más grande en mi vida ha sido su vida. Y mi mamá fue una gran mujer, estoy muy orgullosa de ella. Creo que Colombia se perdió de una gran líder, desafortunadamente.